puesto audífonos porque están haciendo mucha bulla por mi casa. Así que, ya. A ver, avísenme, ¿se ve y se escucha, por favor? Sí se ve y se escucha. Ya, perfecto. Entonces, el día de hoy nos toca una clase que es tranqui, es una clase sobre alergias alimentarias. Ya, entonces, vamos a ver la penúltima clase. Ya, entonces, una alergia alimentaria, ¿qué vendría a ser? Es una reacción de hipersensibilidad que es iniciada por mecanismos inmunológicos luego que nosotros ingerimos algún alimento o tenemos contacto. No necesariamente es por comerlo, sino simplemente por contacto con alguna parte o el antígeno, el alérgeno, que nos va a causar una reacción inmunológica. También puede ser por inhalación, por ejemplo, al polen, el polvo, ¿verdad? De un alimento o aditivo que esté contenido en el mismo. Entonces, esto engloba un espectro de síntomas que vamos a ver ahora, que pueden ir desde una leve urticaria, que son ronchas, ¿verdad? Hasta reacciones anafilácticas severas, en las cuales el paciente tiene angioedema y hasta se le puede haber edema traqueal o laringiotraqueal y el paciente deja de respirar. Entonces, una alergia alimentaria nosotros la vamos a poder determinar como tal si es que tenemos unos síntomas positivos más los estudios de laboratorio también positivos. Así es como nosotros diagnosticamos una alergia alimentaria. Entonces recuerden, es una reacción de hipersensibilidad, es una reacción excesiva de nuestro sistema inmunológico luego de que nosotros ingerimos, tenemos contacto, o sea, tocamos el alimento, por ejemplo, un durazno, hay personas que son alérgicas al durazno. No sé si han visto la película esta de Parásitos, en la cual la señora que trabajaba en la casa era alérgica simplemente a los pelitos que bota el durazno. Entonces, puede ser por contacto, puede ser por la inhalación de estos pelitos del durazno y por cualquier aditivo, por ejemplo, hay comidas, hay pacientes que son alérgicos al gluten, entonces el gluten es un aditivo en las comidas, entonces también eso también puede causar alergias. Entonces, algunas definiciones que tenemos que tener claras son, primero, un alérgeno. ¿Qué es el alérgeno? Este es un componente o ingrediente del alimento. Esos pueden ser, sobre todo son proteínas o aptenos. Así, esos son los alérgenos, o sea, de este tipo. Pueden ser proteínas o aptenos que son reconocidos por nuestro sistema inmune y estos provocan la respuesta alérgica. La sensibilización se refiere a la presencia de inmunoglobulina E específica hacia estos alérgenos. O sea, ya se ha formado una inmunoglobulina contra estos alérgenos, pero en esta fase de sensibilización del paciente no van a haber síntomas todavía. O sea, es la primera exposición que tú tienes al alérgeno. Entonces, luego de que tú ya te sensibilizaste, la próxima vez que tengas contacto con este alimento, es cuando recién tendrás los síntomas clínicos. Y la intolerancia se refiere a una reacción adversa a los alimentos, o sea, no es una alergia. La intolerancia es, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, no que los pacientes toman leche o comen cualquier cosa que tenga leche y los pacientes tienen diarreas. Entonces, esta es una reacción adversa a los alimentos en las que las características no involucran al sistema inmune. Entonces, no vamos a tener urticaria, no vamos a tener angioedema, ¿ya? Entonces, acá vemos que hay diversos tipos de reacciones adversas, por ejemplo, reacciones tóxicas y las reacciones no tóxicas, que son las de hipersensibilidad. Entonces, las reacciones tóxicas pueden aparecer en cualquier individuo, no importa cuál sea la cantidad que ingieran de este alimento, no depende de una susceptibilidad individual de cada paciente. Es una que a cualquier individuo le va a hacer lo mismo, le va a hacer daño y cualquiera sea la cantidad que haya ingerido. Esto es, por ejemplo, toxinas. No sé si han escuchado toxina botulínica por Clostridium botulino, que lo que causa es una parálisis, por ejemplo, una parálisis flácida, ¿ya? Contaminantes microbianos también o sustancias con actividad farmacológica. Pero hay otros tipos de reacciones a alimentos que son, por ejemplo, las reacciones de hipersensibilidad, las que vamos a ver ahora, que son no tóxicas. Entonces, estas ocurren solamente en individuos que son susceptibles. No sé si habrán escuchado que hay personas que, aparte de asma, tienen rinitis y aparte de rinitis, paran siempre con ronchas. Entonces, esos pacientes son los que son susceptibles. Ya son pacientes que de por sí todo les causa alergia. ¿Ya? Entonces, las podemos clasificar en dos tipos, ¿no?
las reacciones de intolerancia alimentaria, que es lo que estamos viendo acá, que es diferente a la alergia, y las propias alergias, ¿ya? Entonces, estas intolerancias son unas reacciones también de hipersensibilidad, pero se clasifican como intolerancia, no como alergia. Entonces, esta intolerancia puede ser metabólica, por ejemplo, a la lactosa, de lo que igual ya estábamos hablando. Pueden ser también farmacológicas, por ejemplo, los pacientes que no pueden utilizar AINES, no pueden utilizar penicilina y no pueden utilizar sulfas, y que son idiosincrásicas, no sabemos por qué es que ocurren. Luego tenemos las alergias alimentarias propiamente dichas, las cuales están mediadas por IgG, que son las de aquí, las de hipersensibilidad tipo 1, y las no mediadas por IgG, que pueden ser de hipersensibilidad tipo 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, factores de riesgo para hacer este tipo de reacciones pueden ser ambientales, pacientes que han sido alimentados con fórmula o con leche de vaca, sobre todo los que son con leche de vaca. Hay pacientes que hacen alergia a esta proteína de la leche de vaca y hay bastantes problemas, entonces por eso recuerden que es muy, muy importante que los bebés tomen leche materna exclusivamente, ¿no? Que no les den ni agua ni fórmula, o sea, en el peor de los casos, la fórmula, ¿verdad? Pero siempre recordar que la leche materna es la base de todo niño. O sea, el niño que no tome su leche, que tome fórmula, no va a tener el mismo desarrollo que un paciente que tome su leche materna. ¿Ya? Y recuerden que nosotros somos los únicos, la única especie que toma leche de otro organismo, que es la vaca, ¿verdad? Entonces eso causa alergias. Introducción precoz a los alimentos. Pacientes que desde los menos de los 6 meses, recuerden que la lactancia materna exclusiva debe ser hasta los 6 meses de vida. Antes de esos 6 meses no debe consumir ni agua el bebé, recuerden, nada de tecitos, nada de manzanilla, nada, no. Si el paciente se pone mal el estómago, muchas mamás a veces piensan que la leche materna les va a hacer daño, que les va a aflojar más el estómago. Jamás, jamás se le da ni siquiera agua a los bebitos, ¿ya? Entonces, tener mucho cuidado con eso. Entonces, esta introducción precoz de alimentos puede causar también alergias o puede predisponer a estos pacientes a sufrir estas alergias alimentarias. Mascotas también se dice que en algunos casos pueden ser factor de riesgo, aunque esto realmente es un poco controvertido, ¿verdad? Hay personas que dicen que por tener mascota o exponerte más al ambiente, sueles tener menos riesgo que los pacientes que nunca se han expuesto a una mascota o al medio ambiente. Ambiente con polvo sí es bastante, es un factor de riesgo importante. El hábito de fumar es muy importante. Los pacientitos que son fumadores pasivos, que sus papás fuman o viven en un ambiente en el cual hay bastante humo, no solo humos de cigarros, sino también puede ser de leña, también estos son susceptibles. El tipo de la dieta que lleven, si es que se alimentan de alimentos procesados ya cuando están más grandes, si tienen conservantes, aditivos, si se usan antibióticos. Entonces, todos estos son factores importantes. Y también los factores genéticos, que son los más importantes en realidad. Miren, si ningún padre es atópico, el riesgo de tener algún tipo de alergia es muy, muy bajo, un 5 a 15%. Si uno de los padres es atópico, o sea, ahorita vamos a ver qué es la atopía, del 20 al 40% de los pacientes pueden hacer un cuadro de alergia alimentaria. Si uno de los hermanos es atópico, tenemos de 25 a 35%, y si ambos padres son atópicos, ya tenemos un riesgo de 40 hasta el 80%. Entonces vean que este factor genético es el más importante. Entonces lo podemos clasificar, como ya habíamos visto, esta alergia alimentaria en las mediadas por IgG y las no mediadas por IgG. En la medida por IgG, obviamente, van a ver los anticuerpos específicos de inmunoglobulina E, perdón, le dije IgG, es IgE, ¿ya? Entonces, este tipo de alergia es la que hace una reacción inmediata, ¿sí? Hay una relación directa entre la exposición al alérgico y la aparición de síntomas. Estos pacientes son los que nos hacen estas anafilaxias. El paciente come, por ejemplo, maní y el paciente se le cierra la tráquea, el paciente no puede respirar, tiene que ser llevado de emergencia y le administran, en estos casos, cuando hay anafilaxia, se le administra adrenalina, ¿ya? Entonces, síndrome de alergia al polen, por ejemplo, polen alimentos, o alimentos que tengan polen. Y urticaria de contacto. Hay pacientes que tienen alergia, por ejemplo, a los aretitos que no son de oro, ¿no? Que es el oro es el que menos alergias causa. Entonces, urticaria también hay pacientes que les salen ronchas o por tocar detergente también.
que son alérgicos a cualquier parte a estos tipos de proteínas. Entonces, esa es una reacción mediada por IgE. Recuerden que es una reacción inmediata. ¿Ya? En cambio, la IgE, la que no es mediada por IgE, esta no se comprueba la existencia de IgE cuando en las pruebas que vamos a ver más adelante, o sea, no se encuentra este antígeno, no se encuentra esta inmunoglobulina. Esta inflamación va a ser mediada por inmunidad celular específica, inmunocomplejos o por inmunoglobulinas que son distintas a este IgE. Y estas reacciones suelen ser más retardadas, no se van a dar al momento que el paciente tenga contacto con el alimento. Por ejemplo, tenemos síndromes de enterocolitis o proctocolitis que son producidas por estas proteínas. Entonces, estas suceden ya después. En cambio, esta es inmediata. El paciente, como habíamos visto en esa película que les mencionaba, tiene contacto con los pelos del durazno y inmediatamente el paciente empieza a hacer estas reacciones alérgicas. En cambio, ese paciente de repente está comiendo su comida y llega a su casa y se va al baño porque tiene una diarrea, se le descompuso el estómago. Y tenemos otras reacciones que son mixtas, que son mediadas por IgE e inmunidad celular y que ocurren tiempo después de la ingesta. ¿Ya? O sea, no es una reacción inmediata. Por ejemplo, la esofagitis es eosinofílica. Entonces, bueno, ahí queda esa clasificación y ahora pasamos a hablar un poquito sobre la teoría de la higiene. Esta nos habla sobre una teoría de por qué es que ocurren esta clase de alergias, ¿verdad? Esto pasa por, según esta teoría, por falta de exposición temprana durante la infancia a agentes infecciosos, por factores de la microbiota del paciente, que ya hemos visto todas las cosas que pueden influenciar la microbiota. Recuerden el parto, el tipo de parto, que si es por cesárea o si es vaginal, si el paciente ha tenido que consumir antibióticos o no ha consumido antibióticos desde pequeñito, si el paciente tuvo lactancia materna o tuvo lactancia por fórmula, entonces recuerden, eso es lo que influencia la microbiota. Si el paciente ha tenido parásitos, se dice que si el paciente ha tenido exposición a parásitos, este riesgo de alergia va a ser ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Me escucho a mí mismo. Ya. Entonces, ya, les decía que estos factores nos dice que si el paciente no está expuesto, esto va a incrementar su susceptibilidad a hacer este tipo de alergias. En sí, no solamente la alergia alimentaria, sino como ven aquí, se habla de una marcha atópica, que el pacientito desde que nace ya tiene, por ejemplo, un eczema o tiene una dermatitis atópica. El paciente a veces que nacen con la costra láctea, no sé si han llevado eso ya en medicina, que los bebitos nacen en dermatología les explican eso, que nacen como con unas costritas acá en la cabecita, que es como si se descamara su pielcita y es como ceboso esas costras. Entonces, una dermatitis seborreica también. Entonces, el pacientito desde pequeñito lo van a ver que se rasca bastante o, bueno, cuando son chiquitos no se va a notar mucho eso, pero ya cuando van creciendo los niños van a ver los codos o en las rodillas que tienen bastantes signos de rascado. Más adelante tenemos estas alteraciones gastrointestinales, o sea, el pacientito ya empieza a comer, ¿verdad? Ya empieza a crecer y, por ejemplo, es alérgico a la fresa, es alérgico al pescado, a los mariscos. Luego, más adelante, el paciente empieza a hacer sibilancias, el paciente es más propenso a sufrir de asma. Luego puede tener pólipos nasales. Cuando ya está más adulto, puede tener rinitis alérgica. Entonces, esta es como una marcha que dicen que desde chiquitito empieza a hacer dermatitis, luego alergia alimentaria, luego asma, luego rinitis alérgica. Entonces, es como que desde más chiquitito hasta más adulto va haciendo y va cumpliendo con este orden, ¿verdad? Primero dermatitis, luego las alergias alimentarias, luego el asma y finalmente la rinitis. Entonces, esto es lo que, según esta teoría, los hace más susceptibles a estas enfermedades. Bueno, entonces hablemos de los alérgenos alimentarios. Estos pueden ser proteínas o glucoproteínas y usualmente son de entre 5 a 100 kilodaltons y son capaces de unirse a la inmunoglobulina E. Entonces, algunos antígenos capaces de desencadenar estas alergias alimentarias están todos acá para que los lean, pero quiero hablar principalmente de este, que es el más importante, los grandes 8. ¿Ya? Estos son los antígenos altamente alergénicos para el 90% de la población. O sea, el 90% de la población o el 90% de todas las alergias alimentarias son causadas por estos 8 nada más, que son principalmente la leche, el huevo, el pescado,
¿verdad? Las nueces, cacahuates, maní, trigo y soya. Entonces, esos son los que más frecuentemente causan el 90% de todas las alergias alimentarias. Ya los demás, como ven, pueden ser de otros tipos, por ejemplo, los trofoalergenos, que son cualquiera que ingrese por vía gastrointestinal. Dentro de estos tenemos igual a la leche, el huevo, pescado, nueces, y aparte de eso tenemos manzanas, plátanos, palta, cocoa, papa, fresa, todos esos pueden causar también alergias. También tenemos otros aeroalergenos, por ejemplo, que ingresan vía aérea, los que les decía, el polen, por ejemplo, polen de diferentes tipos de plantas, por ejemplo, de ambrosía, de artemisa, de ciprés, de cedro, de maíz, de girasol, al látex también. Y, por ejemplo, otros panalergenos que ya son unas proteínas que están ampliamente distribuidas en la naturaleza, como dice acá, y son responsables de muchas reacciones alérgicas, ¿ya? Tenemos diferentes, de proteínas de transferencia, el kiwi, por ejemplo, el látex también. Entonces, recordar siempre estos 8, son los más importantes, nada más. La reacción cruzada, que ya es algo diferente, es un anticuerpo específico que reacciona no solo al alérgico, sino a otros alérgenos que son similares, ¿ya? Entonces es como que se confunde nuestro sistema inmune y no solamente va a reaccionar al alérgeno que causaba la alergia propiamente dicha, sino que también reacciona a alguno que tenga de repente, que sea muy similar en peso, de repente lo confunde con el alérgeno principal, ¿verdad? Por ejemplo, de estos tenemos reacciones cruzadas con mariscos, camarones, langostas. O sea, este es otro tipo de reacción, ¿ya? Pero está igualmente relacionada con la alergia. O sea, simplemente es que nuestro sistema se confunde y va a tomar otro de estos antígenos como alérgeno, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los mariscos, los pescados, las nueces, el maní, granos y leche de vaca. Pero principalmente los mariscos, como vemos acá, son los más. Esto sí, la leche de cabra. ¿Qué más? La fisiopatología. Entonces, dentro de la fisiopatología, aquí tenemos un cuadro. Esto es un poquito ya más tedioso, pero vamos a tratar de leerlo y comprenderlo rápido. Entonces, lo primero que ocurre es que se capta el alérgeno. Acá está el número 1. Entonces, vamos al número 1. El alérgeno va a ser captado por medio de CX3 o CR1 y las prolongaciones de estas células dendríticas. Ven que tienen como unos pelitos. Entonces, por medio de estas células van a ser reconocidos estos alérgenos y la estimulación de estos receptores van a estimular la secreción de citocinas por las células epiteliales, como vemos acá. Estas secretan. En el tipo 2 tenemos, perdón, el número 2, que está por acá, todos estos de aquí son los dos. Lo que va a ocurrir es la sensibilización, que recuerdan que es la primera exposición que tenemos al alergeno. Entonces, ¿qué ocurre? Primero tenemos el 2B. Dice, las citocinas producidas en el epitelio van a iniciar la polarización y la maduración de las células dendríticas, que son estas de aquí, ¿no? Que tienen como dendritas, en el nódulo linfático. Entonces, esto de aquí es el nódulo linfático. Las van a capacitar estas citoquinas para que puedan procesar el antígeno y lo presenten hacia el linfocito T, ¿no? ¿Dónde está el linfocito T? Por acá están los linfocitos. Entonces, esto induce la diferenciación del linfocito T, que está aquí, en, como vemos acá, los linfocitos T foliculares, los linfocitos TH2 y los TH9. Luego de esto tenemos que las subpoblaciones, aquí en el 2A, las subpoblaciones de TH2, TH9 y aquí, la de linfocitos T foliculares, ¿verdad? Junto con las células del microambiente intestinal, van a producir más citocinas. Entonces aquí se producen más citocinas, aquí en el 2A. Aquí ven que están produciendo más citocinas. Y esto va a inducir la maduración y el cambio de isotipo del linfocito B para la producción de la inmunoglobulina E. Recuerden que los linfocitos B son los que se encargan de pasar a ser células, ay, me olvidé el nombre, no me acuerdo mucho de inmuno, pero estos linfocitos B se diferencian en otras células para poder secretar las que son las inmunoglobulinas, ¿ya? Entonces se secreta la inmunoglobulina E y luego se va a dar una multiplicación, que dice aquí, ¿dónde está el 2D? Aquí. Entonces se va a multiplicar los mastocitos en la mucosa mediante la interleucina 9 en el intestino. Luego tenemos 2C y 2E, está aquí que seguimos hablando de la sensibilización.
La inmunoglobulina E se va a unir al receptor FCERI, que está aquí, se une en la superficie del mastocito, que era esta célula, ¿verdad? Luego de esto se va a dar un entrecruzamiento. Este se da en los complejos estos de aquí, FCERI y inmunoglobulina E, que ya se han juntado, y esto va a activar unas cascadas de fosforilación, cambios en la concentración del calcio en los mastocitos, y esto va a causar activación y liberación de mediadores vasoactivos. Bien, aquí, miren, como el mastocito empieza a liberar, por ejemplo, histamina, todo esto que va a causar la alergia finalmente. Y las manifestaciones fisiológicas que vamos a tener en respuesta a la activación de estos mastocitos son, por ejemplo, aumento de la mucosecreción, como vemos acá, por ejemplo, no, aquí. Vemos que la secreción de moco se encuentra aumentada, entonces el paciente cuando intenta respirar va a tener moco y va a dificultar mucho su respiración. Esto por medio de las histaminas, ¿verdad? El incremento de la permeabilidad intestinal por efecto de proteasas, puede haber vasodilatación por el ingreso del alérgeno a la sangre, y su unión a los basófilos sensibilizados, y va a haber reclutamiento de leucocitos. Entonces, el paciente va a tener una reacción de fase tardía que perpetúa este estado de inflamación. Finalmente, el paciente va a estar en un estado inflamatorio y eso también, eso es lo que va a causar en el paciente. ¿Sí? Es un poquito tedioso, pero bueno, eso es la fisiopatología de la reacción alérgica. Entonces, manifestaciones que vamos a encontrar en estos pacientes en la clínica. Bueno, la severidad de estos pacientes va a depender de cuánto alimento ha ingerido, de si ha ingerido estos con otros alimentos, de cómo ha sido preparado el alimento, si estaba crudo, si estaba cocido, si es un alimento procesado. Si el paciente, por ejemplo, que es alérgico a la proteína de la leche de la vaca, la toma hervida, de repente ya no presenta esta reacción. La edad del paciente también es importante y la rapidez de la absorción del alérgeno a nivel intestinal, ¿verdad? Entonces, la clínica que vamos a ver, por ejemplo, de la medida por IgE, que ya habíamos visto que es la que es más inmediata, puede aparecer de 1 a 2 horas después de la ingestión del alérgeno. Entonces, esa puede ser generalizada, la que es la anafilaxia, la que está asociada a los alimentos, y también puede ser inducida por ejercicio. Pero bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Que el paciente se puede tener así todo un angioedema, miren, los párpados hinchados y además la tráquea. La anafilaxia es cuando el paciente ya no puede ni siquiera respirar. Puede ser mucocutánea, tenemos urticaria más angioedema. Esta es la urticaria, como ven, son un montón de ronchitas, y este es el angioedema. Puede ser también la urticaria de contacto, dermatitis atópica, eczema. Digestivo, podemos tener un síndrome de alergia oral, en el cual, como hemos visto, el paciente va a tener como malestar general, puede tener diarrea. Tenemos también respiratorias, en el cual el paciente empieza con un acceso de asma, de repente una crisis asmática, ¿verdad? Y las no mediadas por IgE van a presentar varias horas después de este contacto los síntomas. Y esto puede ser, por ejemplo, cutáneo, como la dermatitis de contacto alérgica, la dermatitis atópica, digestivo, síndrome de enterocolitis o proctocolitis, que habíamos visto, enfermedad celíaca, que es por alérgicos al gluten, y respiratorio. Y hay otras que están combinadas, ¿no? Las mixtas, en las cuales podemos tener una dermatitis atópica o también digestivo, que habíamos visto la esofagitis eosinofílica. ¿Ya? También puede haber gastroenteritis eosinofílica. El diagnóstico de estos pacientes se va a hacer principalmente con la historia clínica. Tenemos que ver si el paciente tiene antecedentes o personales o de su familia, como hemos visto, que es lo más importante, ¿no? Los factores genéticos, relación entre los síntomas y la exposición del alimento, tiempo entre el contacto con el alimento o la ingestión con la aparición de los síntomas para saber diferenciar si es mediado o no es mediado por IgE, la cantidad de alimento que fue ingerido, si el alimento es tolerado o cuando, como habíamos mencionado, si está bien cocinado, si ha sido hervido, las características y las gravedades de los síntomas, la edad del comienzo de esta alergia, factores asociados o factores desencadenantes y su respuesta al tratamiento. También la exploración física es importante porque se sabe que, por ejemplo, en niños atópicos, lo que encontramos es el pliegue infraorbitario de Denny Morgan, que son aquí. Son como unos plieguecitos que están debajo del párpado inferior. ¿Sí? Bueno, en el párpado inferior. Lengua geográfica también.
así, y el surco nasal transverso. Y es importante, recuerden que la definición de la alergia es por medio de los síntomas y con las pruebas o los exámenes positivos para IgE, ¿verdad? Entonces, para esto se puede usar tres tipos de examen. Las pruebas de parche o punción cutánea, en la cual se punza, como ven aquí, en diferentes partes del bracito y se va a observar la reacción alérgica. Se va a formar como una ronchita. Entonces, esa es una forma rápida, se realiza con extractos estandarizados de la proteína o sus fracciones. Se usan técnicas de prick by prick con el alimento fresco. Entonces, esta reacción va a ser positiva si es que la pápula que se forma, como vemos aquí, a los 15 minutos es mayor de 3 milímetros. ¿Sí? Si esta es entre 8 a 10 milímetros, ya indica que hay mayor posibilidad de reactividad clínica. El tamaño no se va a relacionar con la severidad, ¿ya? Así que simplemente si es que es más de 3, ya tenemos que es positiva, o sea, del control negativo. Entonces, ¿qué más? Esta prueba, bueno, el paciente para esta prueba no debe haber recibido antihistamínicos 72 horas antes, ni tiene que estar en tratamiento con corticoides tópicos, ¿verdad? Pero como vemos, no es una prueba muy específica, ni tampoco es 100% sensible, y no va a ser suficiente para hacer el diagnóstico. Hay otros que sí son más específicos, como aquí que se ve que hay para determinar los niveles de inmunoglobulina E. Este va a ser útil en pacientes en los cuales no se puede realizar este tipo de pruebas o que no están disponibles. Pero lo que me interesa es que recuerden aquí, porque esta ha sido pregunta de examen, la prueba o el estándar de oro para estos pacientes es los retos orales. Esto se usa cuando el diagnóstico es incierto, como dice ahí, y distingue la sensibilización de alergia. Se transmite, o sea, se administra el alergeno, se le da al paciente y se le da, o sea, en pequeñas porciones para determinar si es que lo tolera o si es que empieza a hacer síntomas. Entonces, apenas el paciente empieza a hacer síntomas, se para de dar el alimento y ahí todo eso se va a ir anotando. Pero como obviamente es como que el paciente consuma el alimento al cual es alérgico, tenemos más riesgo de hacer reacciones adversas. Pero recordar, es el estándar de oro para poder diagnosticar alergia alimentaria, ¿ya? Finalmente tenemos el tratamiento y prevención. El tratamiento es principalmente evitar comer los alimentos que causan esta alergia, ¿verdad? Este es el tratamiento de elección. Si eres alérgico a algo, no lo comas. Leer bien las etiquetas de los alimentos, porque a veces se nos pasa, de repente no sabemos que tiene esa proteína a la cual somos alérgicos, ¿verdad? Debemos sustituir bien los alimentos, porque recuerden que pacientes que son alérgicos de repente a muchos alimentos pueden restringirse de comer muchas comidas, entonces de repente el aporte calórico no es suficiente. Recordar que este aporte debe ser suficiente para la edad, si son niños sobre todo, porque esto puede causar que el paciente se restrinja y el paciente luego tenga un bajo peso o no crezca suficiente para su edad. También se le puede dar inmunoterapia oral, puede ser inmunoterapia sublingual, se puede hacer uso de los antihistamínicos y en los casos de anafilaxia, recuerden, adrenalina, también se usa oxígeno, porque el paciente no puede respirar, antihistamínicos y corticoides intravenosos, ya no se usan en pastilla, y también se puede hacer uso de los beta-2 agonistas. Prevención, la lactancia materna exclusiva, recuerden, es importantísimo, mínimo 2 meses y es idealmente hasta los 2 años. Probióticos y prebióticos también son importantes. Iniciar la alimentación complementaria, recuerden, pasando los 6 meses, no antes de los 6 meses. Y no retrasar los alimentos alérgicos. O sea, esto se refiere a que porque el maní suele dar alergia, mejor se lo doy después. No, dar los alimentos como siempre y si es que el paciente tuviera alguna reacción, recién ahí dejar de dárselo. Vacunas, por ejemplo, vacunas de la influenza no debemos administrar en pacientes que tienen manifestaciones graves al ingerir proteína de huevo. O sea, si el paciente tiene alergia al huevo, recuerden, si son unas reacciones severas, no se les debe dar esta vacuna de la influenza. Pero si el paciente tiene vacunas para rubiola o varicela, se pueden administrar por más que el paciente tenga cualquier tipo de reacción alérgica a alimentos, ¿ya? Entonces, solo la de influenza es la que no debemos administrar en estos pacientes. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Mientras que les voy pasando el pasito. ¿No?
Ya. Entonces les estoy pasando el pasito para que lo puedan dar hasta las 11:40. Listo, acá, listo. Ya chicos, chicas, ya. Den su pasito hasta las 11:40. Lo revisamos y acabamos. Un minuto, chicas. Ya acabamos. Vayan enviando. Listo, chicas. Envíen, por favor, las que faltan para ya cerrar. Listo. Ya. Entonces voy a compartir para revisar. Listo.
Ya, entonces, acá tenemos las respuestas. A ver, paciente, mujer de 17 años que consume comida en exceso en periodos de tiempo muy cortos, seguido de un periodo de arrepentimiento, por lo cual usa laxantes y vomita. ¿Cuál sería su diagnóstico? Bien, la mayoría ha marcado bulimia, esa es la respuesta. Recuerden que en la bulimia las pacientes suelen tener atracones, ¿verdad? Pero luego tienen un sentimiento de culpabilidad y usan cualquier método purgativo, pueden ser laxantes, vómitos, o también hay pacientes que hacen como excesivo ejercicio, ¿ya? O la siguiente es trastorno de la conducta alimentaria, causado por conductas en las cuales el individuo tiene un miedo excesivo a ganar de peso, por lo cual consume muy pocas calorías y puede ser acompañado de menorrea, ¿verdad? Anorexia, muy bien. Entonces ahí no hay dudas. Paciente varón de 30 años que se alimenta principalmente a base de vegetales y frutas, refiere que se siente muy cansado. En sus exámenes se encuentra anemia, además un bajo peso para la talla. Refiere que cada vez que rompe la dieta saludable se siente muy culpable. Entonces, muy bien, la mayoría ha marcado ortorexia, todos han marcado ortorexia. Muy bien, recuerden que es un trastorno en el cual es una obsesión por comer saludable. Y finalmente, la definición del síndrome consultivo, también todos lo han hecho muy bien, es la pérdida involuntaria de más del 10% del peso corporal en 30 días. Excelente. Entonces, muy bien, nos falta más que una clase. La próxima clase les tomo un pasito de la misma clase y de la clase de hoy para ya concluir con sus notas y ya concluir con el curso, que eso sería todo. Listo, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Si no, ya nos podemos ir. Bien. Entonces, si no hay dudas, eso es todo, chicas. Pueden retirarse. Nos vemos la próxima semana para la última clase. Gracias.